Soporte vital básico es clave para salvar vidas después de un paro cardíaco. A continuación, se les mostrarán las habilidades de reanimación cardiopulmonar de alta calidad en las poblaciones adulto, pediátrico y lactante. Un paro cardiorrespiratorio consiste en la interrupción súbita de toda actividad del corazón, por lo que la RCP busca bombear sangre oxigenada al cerebro y al corazón de forma inmediata con compresiones torácicas, manejo de la vía aérea y ventilación. Soporte vital básico para adultos. Confirmar que la escena sea segura. Comprobar si el paciente responde, es decir, si no interactúa con el medio ambiente, no responde al estímulo verbal o doloroso, consideremos que nuestro paciente está inconsciente activando el protocolo XCAB. Verificaremos que no haya ninguna hemorragia exsanguinante y tomaremos el pulso carotídeo y radial de 5 a 10 segundos. Para poder encontrar el pulso carotídeo y sentirlo, se deben de seguir estos pasos. Con 2 o 3 dedos localice la tráquea, de lo más cercano a usted. Deslice los dedos en el surco ubicado entre la tráquea y los músculos de la parte lateral del cuello, donde pueda sentir el pulso carotídeo. Si no sentimos pulso o el paciente tiene ventilaciones anormales como jadeos o boqueos o no ventila, se debe iniciar la RCP de alta calidad, sin olvidar pedir el DEA. Pasos para realizar la RCP de alta calidad. Colocar al paciente sobre una superficie firme y plana. Si actúas solo como reanimador, debes utilizar la relación compresión-ventilación de 30 compresiones y 2 ventilaciones cuando se realice RCP a pacientes de cualquier edad. La frecuencia de las compresiones debe de ser entre 100 a 120 compresiones por minuto. Esta frecuencia se utilizará en todos los pacientes que sufran paro cardíaco. Comprime el pecho 5 centímetros de profundidad. Permitir que el tórax se expanda correctamente después de cada compresión. Esto permitirá que la sangre fluya hacia el corazón adecuadamente. Reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas para poder tener una fracción de compresión torácica de al menos 80%. Técnica de compresión torácica en adulto. Sitúese a un lado del paciente asegurándose de que se encuentre en una superficie firme y plana. Posición de las manos. Ponga el talón de su mano dominante sobre el centro del pecho del paciente en la mitad inferior del esternón. Entrelace la otra mano en la mano dominante. Ponga los brazos firmes y rectos. Realice la compresión torácica con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Hunda el tórax al menos 5 centímetros en forma perpendicular. Permita que se expanda el tórax en cada compresión. Reduzca el mínimo de interrupciones. Compresiones para embarazadas. No retrasar las compresiones en pacientes embarazadas. Con ayuda de otro proveedor, ya sea con una mano o 2 manos, desplazar lateralmente el útero hacia el lado izquierdo para aliviar la presión sobre los vasos sanguíneos de mayor tamaño. Utilice una frecuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Comprima con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto con una profundidad de 5 centímetros. Permite expansión completa del tórax. Minimice las interrupciones. Ventilaciones. Para que las ventilaciones sean efectivas, la vía aérea del paciente debe estar abierta. Hay 2 métodos manuales para abrir la vía aérea: expansión de cabeza y elevación de mentón, y tracción mandibular. Maniobra de extensión de cabeza y elevación de mentón. Coloque una mano sobre la frente del paciente y empuje con las palmas para inclinar la cabeza hacia atrás. Coloque los dedos de la otra mano debajo de las partes óseas de la mandíbula, cerca del mentón. Levante la mandíbula para traer el mentón hacia adelante. Tracción mandibular. Cuando se sospecha de alguna lesión de la columna, se utilizará esta técnica. Sitúese junto a la cabeza de la víctima, coloque una mano a cada lado de la cabeza del paciente, ponga los dedos debajo de los ángulos de la mandíbula y levántela con ambas manos, desplazando las mandíbulas hacia adelante. Dispositivos para proporcionar ventilaciones. Un dispositivo bolsa válvula mascarilla para una ventilación con presión positiva consta de una bolsa conectada a una mascarilla facial. Si la bolsa se infla automáticamente, puede utilizar con un suministro de oxígeno o sin él. Si no está conectada a un flujo de oxígeno, entrega aproximadamente un 21% de oxígeno de aire ambiental. Técnica de ventilación con bolsa válvula mascarilla. Recuerde abrir la vía aérea con extensión de la cabeza y elevación del mentón o tracción mandibular. 1. Sitúese a la cabeza del paciente. 2. Coloque la mascarilla sobre el rostro del paciente utilizando el puente de la nariz como referencia para situar la posición correcta. Técnica de sujeción de CIE. Sostiene la mascarilla mientras eleva la mandíbula para mantener abierta la vía aérea. 3. Incline la cabeza del paciente. 4. Coloque la mascarilla sobre el rostro del paciente en el puente de la nariz. 5. Use los dedos del pulgar e índice en una mano
de tal manera que se forme una C y presione los bordes de la mascarilla en el rostro. 6. Utilice los dedos restantes para elevar los ángulos de la mandíbula, abra la vía aérea y presione el rostro contra la mascarilla. 7. Apriete la bolsa para realizar las ventilaciones mientras se observa si el pecho se eleva. RCP sincrónico. Cuando hay más reanimadores disponibles se puede realizar tareas al mismo tiempo. Cada reanimador tiene tareas específicas. Reanimador 1. Situarse al lado del paciente. Realizar compresiones torácicas. Comprimir a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Comprimir el pecho de 5 centímetros en adultos. Permitir la expansión torácica. Minimizar las interrupciones. Use la relación compresión-ventilación 30-2. Cuenta en voz alta. Intercambie la función cada 2 minutos. O antes si se siente cansado. Recuerde que el cambio de posición se debe realizar en menos de 5 segundos. Reanimador 2. Sitúese en la cabeza del paciente. Mantenga abierta la vía aérea mediante maniobras de extensión de cabeza y elevación de mentón. Tracción mandibular. Administre ventilaciones observando la elevación del tórax, evitando una ventilación excesiva. DEA. El DEA identifica los ritmos cardíacos anormales como desfibrilables y no desfibrilables. El DEA varía en funciones del modelo y del fabricante, pero todos funcionan básicamente de la misma manera. Los parches universales son: 1. Encender el DEA y seguir indicaciones. 2. Colocar parches del DEA sobre el tórax descubierto del paciente. Los parches en adultos son para pacientes de 8 años en adelante. 3. Conecte los cables de conexión al dispositivo del DEA. 4. No toque al paciente y permita que el DEA analice el ritmo. Si el DEA analiza una descarga, le indicará que se aleje del paciente y que se administre. Indique a su personal que nadie toca al paciente. Use el botón de descarga. Si el DEA no aconseja la descarga, inmediatamente continúe la RCP. Parches del DEA para niños. El DEA incluye parches más pequeños diseñados específicamente para niños menores de 8 años. Para la colocación de los parches se deben de seguir las instrucciones e ilustraciones de los parches del DEA. Algunos DEAs requieren la colocación de los parches en tórax y espalda, es decir, en posición antero-posterior, mientras que otros requieren que se coloquen en los costados derecho e izquierdo, posición anterolateral. En caso de lactantes, la colocación antero-posterior es la más común. Soporte básico en lactantes y niños. El soporte básico de vida considera como lactantes a menores de 1 año de edad. Esta categoría no incluye a los recién nacidos. Los pediátricos van de 1 año hasta signos de pubertad. Confirme la seguridad de la escena. Compruebe si el paciente responde. Evalúe la respiración y el pulso. En lactantes, para comprobar el pulso, palpe el pulso braquial. Coloque 2 o 3 dedos en la cara interna de la parte superior del brazo y presione con los dedos hasta sentir el pulso durante 5 a 10 segundos. En un pediátrico, para comprobar el pulso, sienta el carotidio o el femoral. Relación compresión-ventilación. La relación compresión-ventilación en el caso de reanimadores que intervienen solos es la misma tanto en adultos como en niños y en lactantes. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Cuando hay 2 reanimadores, deben utilizar una relación compresión-ventilación de 15 compresiones por 2 ventilaciones. RCP sincrónico en niños. Cuando hay más reanimadores disponibles, se puede realizar tareas al mismo tiempo. Cada reanimador tiene tareas específicas. El primer reanimador se sitúa al lado del paciente y realiza las compresiones torácicas, comprimiendo a una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto, comprimiendo 5 centímetros. En caso de los lactantes, comprimimos al menos 1/3 de la cavidad anteroposterior del tórax del paciente, que son 4 centímetros. Hay que permitir la reexpansión torácica, minimizar las interrupciones y utilizar la relación compresión-ventilación de 30/2. Contar en voz alta es importante e intercambiar la función cada 2 minutos o antes si se siente cansado. Recuerda que el cambio de posiciones se debe realizar en menos de 5 segundos. No olvides que la RCP en niños se puede realizar con una o con 2 manos. En un niño pequeño puede resultar adecuado realizar compresiones con una sola mano. En el caso de los lactantes, los reanimadores que están solos pueden utilizar la maniobra de 2 dedos o 2 pulgares alrededor del tórax.
Ya sea que se use una o ambas manos, comprima al menos 1/3 anteroposterior del tórax en cada compresión. El segundo reanimador se debe situar en la cabeza del paciente, mantener abierta la vía aérea mediante maniobra de extensión de cabeza y elevación de mentón o la tracción mandibular. Hay que administrar las ventilaciones observando la elevación del tórax, evitando una ventilación excesiva. RCP y ventilaciones con dispositivo avanzado para la vía aérea, o también conocida como RCP asincrónico. Cuando se utiliza un dispositivo avanzado para la vía aérea, hay modificaciones en la relación compresión-ventilación que no debemos olvidar. Estos dispositivos evitan la obstrucción de la vía aérea y pueden abrir un canal de oxigenación y ventilación más eficaz. Un ejemplo de dispositivos avanzados para la vía aérea son los supraglóticos. La relación compresión-ventilación durante la RCP con un dispositivo avanzado para la vía aérea queda de la siguiente forma. Frecuencia de compresión de 100 a 120 compresiones por minuto. Compresiones continuas sin pausas para las ventilaciones. La ventilación en pacientes adultos es 1 cada 6 segundos, en lactantes y niños será 1 cada 2 o 3 segundos. Ventilaciones de rescate. La ventilación de rescate consiste en realizar ventilaciones a un paciente que no responde, tiene pulso pero no ventila. Se puede realizar ventilaciones de rescate utilizando el dispositivo bolsa mascarilla. La ventilación de rescate en adultos. Realizaremos una ventilación cada 6 segundos. Cada ventilación debe durar aproximadamente 1 segundo y con cada una el tórax deberá elevarse. Hay que comprobar el pulso cada 2 minutos. Recuerda solo hacerlo en caso de paro ventilatorio. Ventilación de rescate para lactantes y niños. Realice una ventilación cada 2 o 3 segundos. Con cada ventilación el tórax deberá elevarse. Compruebe el pulso cada 2 minutos y recuerda solo hacerlo en caso de paro ventilatorio.